Bien, vamos a analizar las características del BJT de potencia. No me voy a enfocar mucho en eso, ¿verdad? Porque ustedes ya lo conocen, y también del FET. Y luego vamos a analizar por lo menos las partes principales de un inversor, porque ahí es donde la principal aplicación que pueden tener los BJT y los FET, en las cuales pues se ocupan para un puente H y poder estar manipulando la polaridad, ¿verdad? Y poder tener el inversor ¿cómo se llama?, funcionando en óptimas condiciones. Entonces, en eso se va a enfocar esta clase. Vamos a comenzar primero hablando de forma de retroalimentación de los BJT, luego un poquito de los FET, de ahí nos pasamos a lo de las partes principales del inversor. Creo que eso ya lo tuvieron que haber visto también, si no me equivoco. Bien, el transistor bipolar de juntura, pero en este caso, pues, cuando se refiere a potencia, no es que tengamos un transistor exclusivo, diferente del BJT, ¿verdad? Sino que simplemente hay algunos parámetros los cuales son diferentes con respecto a un transistor normal pequeño, ¿verdad? Pequeño me refiero a características de corriente y de voltaje. Simplemente en los de potencia, pues esos parámetros tienen mayor rango, ¿verdad?, de operación. Pero de ahí el funcionamiento es lo mismo que ustedes han venido viendo en electrónica 1, electrónica 2, etcétera, etcétera. Un dispositivo electrónico sólido, ¿verdad?, formado por dos uniones PN, próximas entre ellas, ¿verdad?, que están juntas y que permiten controlar el flujo de la corriente a través de sus terminales. Entonces, como pueden ver acá en la imagen, tenemos diferentes encapsulados. Siempre, ¿verdad?, identificar mediante la hoja de datos, ¿verdad?, sus características de corriente del colector, del emisor, de la ganancia, voltaje colector-emisor, que es donde los terminales donde va a recaer la mayor cantidad de voltaje, ¿verdad? Entonces, los diferentes encapsulados, y se llama bipolar, ¿verdad?, por la conducción que es debido al desplazamiento de los portadores, que en este caso son los electrones, y de los huecos, que son las cargas positivas. Entonces, no me voy a poner a explicar eso a detalle, porque ustedes, como les repito, pues ya manejan eso, ¿no? Luego, pues, volviendo a recordar, ¿verdad?, existen transistores NPN, PNP, los terminales emisor, base y colector. Ahí podemos ver en esta imagen, ¿verdad?, el tamaño de las diferentes capas, pero también cabe recalcar que las capas del emisor están fuertemente dopado, la del colector está ligeramente dopado, o sea, un nivel intermedio, y la de la base está muy poca dopada. Además, que es la capa más delgada. ¿A qué me refiero con el dopaje? Que es la característica que se le da en los procedimientos o en el proceso de elaboración de estos materiales para poder cambiar las características del conductor, haciéndolo más aislante o más conductor. Entonces, eso significa dopaje. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta ahorita. No, yo sé que están aburridos de ver esto, pero no. Bien, con respecto a esto, solo les quiero recalcar esto. Tal vez con ese dibujo, no sé si lo vieron en electrónica 1. Acá tenemos los dos transistores, ¿verdad?, el NPN y el transistor PNP, en lo cual yo me refería a cuál estaba más, estaba más dopado, menos dopado, y el que está en su mínima capacidad de dopado. Entonces, si se fijan, aquí tengo el emisor. Si se fijan, tiene mayor cargas negativas con respecto a la base y con respecto al colector, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de identificarlos de forma interna. Y en cambio, el otro transistor, el PNP, pues tiene siempre mayor cantidad de dopaje, como mencionaba en el párrafo, pero en este caso, pues, con carga opuesta, ¿verdad? Carga positiva en sus dos extremos, que son los huecos, y en la carga negativa o electrones en la base. Entonces, y pues la capa de medio, en la cual pues se forma la barrera de potencial, que ustedes ya saben que al superar ese voltaje umbral, pues tanto los huecos del NPN permiten o pueden pasar, mejor dicho, a la capa del colector, o en este caso, pues todos
electrones que se apareen con estos huecos van a poder pasar, ¿verdad?, hacia la otra terminal de la otra capa. No sé si tienen alguna duda, algún comentario con esto. ¿Todavía se acuerdan de esto? Vale. Entonces, solo por favor, como recomendación, les pido que copien ese párrafo que siento que es bastante claro y de ahí pues haga un pequeño bosquejo del dibujo. No sé si les quedó claro la palabra dopaje, el significado y todo eso. Sí. Okay. No creo alcanzar a dar lo del IGBT. No sé si ya vieron el IGBT también. No, no lo han visto. Vale, entonces, eso va a quedar para otro registro, porque también son transistores que se ocupan, pero siempre para la etapa de potencia, pero con unas diferentes características. Alguien levantó la mano. Vale, y acá les pongo el dibujo para que hagan el bosquejo. ¿Verdad? Bien, mientras están copiando, solo recordar, ¿verdad?, que hay que polarizarlos de forma directa entre la base y el emisor, tanto del transistor NPN como del PNP, para que pues pueda comportarse como un interruptor cerrado o un interruptor abierto, ¿verdad?, dependiendo de la aplicación que tengamos. Bueno, entonces sigamos. No sé si Bueno, entonces sigamos por acá. Acá les pongo pues la simbología, ¿verdad? Y recuerden que si la flechita del emisor está apuntando hacia la base, es forma de identificarlo como el PNP. Y si la flechita está saliendo de la base hacia el emisor, pues sería la forma de identificar a un NPN. Esta parte de acá, donde menciona que es como tener dos diodos, solo es lo que les mencionaba de polarización, ¿verdad? De polarizar de forma directa la base del emisor, tanto del PNP como el NPN, para que pues, me permita el paso de los electrones hacia la otra parte y permita el paso de la corriente, ¿verdad? En ese sentido,
Recuerden que el sentido de la corriente, pues tenemos dos formas de verlo, la convencional y luego pues también la forma de los flujos de la carga negativa buscando hacia su terminal positivo, que es de la forma de electrones, ¿verdad? Entonces, solo para recalcar eso, no me voy a poner a explicar acá las configuraciones y todo eso, porque eso ya lo vieron. Entonces, ¿qué tiene que ver el transistor de potencia? Entonces, su funcionamiento y utilización es idéntico a los transistores normales, teniendo como características especiales las altas tensiones e intensidades que tiene que soportar y, por tanto, las altas potencias a disipar, ¿verdad? Siempre se les recomienda cuando están ocupando esos tipos de transistores, ya sean los FET o los BJT, que hay que poner disipadores para que el elemento no se caliente demasiado, ¿verdad? O sea, siempre se va a calentar, pero con eso vamos a ayudar a que pues esté trabajando en rangos de temperatura que da el fabricante, pues, y no se vaya a ver afectado el funcionamiento del elemento. Entonces, como les mencioné, el funcionamiento es lo mismo, ¿no? Controlar una corriente grande, en este caso entre el colector y emisor, pero ahora mediante una corriente en la base, ¿no? Pero si ustedes se fijan, podríamos estudiar la otra clase, vamos a ver si les traigo algunos parámetros más específicos en los que podamos comparar que esas corrientes de colector y emisor es mucho más grandes que con un transistor 2N22. Entonces, ahí vamos a poder ver que pasamos de miliamperios a valores enteros de amperios. ¿Qué más? Estos transistores de potencia se emplean en germanio para tensiones de baja tensión, perdón, pero no son muy comunes, porque ustedes saben que lo que más abunda en el mundo es el silicio, ¿verdad? Ahí pues de cualquier parte se puede sacar silicio, entonces, y además son para transistores FET especiales para amplificadores de comunicación, y la velocidad de conmutación es grande y se emplea en los convertidores CD, o sea, elevadores reductores, o en los inversores, perdón, que es lo que les traigo un pequeño ejemplo acá, de corriente directa a corriente alterna, con diodos conectados en paralelo. O sea, ya saben para qué están esos diodos en paralelo, para proporcionar, perdón, flujo bidireccional de corriente, y se emplean en aplicaciones de baja a media potencia. Tampoco creamos, ¿verdad?, que esos transistores van a aguantar una cantidad inmensa ¿cómo se llama?, de amperaje, ¿verdad? Sino que son valores de 3 amperios, 4 amperios, ¿verdad?, los cuales nos sirvan para alguna etapa de conmutación más que todo, ¿sí? No crean que con eso vamos a poner un pequeño transistor para un motor, ¿verdad? Sino que simplemente alguien está controlando la conmutación y eso va a ser activación de otra parte previo. No sé si hay algún comentario, alguna duda con eso. No. Okay. ¿Qué tipo de transistores vamos a ocupar para esto de potencia? En los cuales tenemos los BJT, los FET y los que vamos a ver el otro registro que se llaman transistores bipolares de compuerta aislada. Eso significa IGBT. Entonces, copien eso, por favor, para que lo tengan ahí. De los BJT y los FET solo los vamos a retroalimentar. Ya la otra clase, después del parcial, si nos vamos a enfocar más en esto del IGBT, porque veo que es algo nuevo para usted.
Ya han trabajado con el puente H. Sí. ¿Y en qué dispositivos más o menos son más comunes este tipo de transistores? En los inversores. Porque yo recuerdo cuando estaba en bachillerato, en la primera imagen que puso de diferentes tipos de transistores, Sí. recuerdo que son los de esos FET. negritos, son como ovalados. Ajá. Espera, quiero ver si tengo. Encapsulados, sí, esos. Espera. ¿Cuál de estos? Tiene las patitas. Este de acá. Sí, el de la izquierda. Este. De los izquierdos, de Este de acá. Ajá. recuerdo que usamos eso y usábamos unos disipadores así de la torre. Sí. Era para una fuente conmutada usábamos de 25, de 0 a 25 usábamos para De 0 a 25, ¿qué voltios o amperios? Pero así como dices, para conmutación. Entonces, más que todo en eso se ocupan. Para, bueno, en el inversor, para estar a las conmutaciones y poder simular, ya les traigo la imagen ahí, para poder simular una señal AC. Que lo que querés es estar mandando esa conmutación al transformador, ¿verdad? Y ya que con las líneas del transformador ya supuestamente ya tenés la señal AC. Recuerden que el inversor es pasar de la batería DC o de la carga a una señal AC. Entonces, ¿Y ese tipo de transistor tiende siempre a calentarse exageradamente o es porque había algún tipo de transmisión mala o había alguna... Tendría que revisarlo, ¿verdad? Pero siempre se calientan, pero, o sea, si así empíricamente vos lo puedes tocar, pero es como, es accesible todavía, puedes decir, tibio, digamos, normal. Eso es normal, pero venís vos y está hirviendo, eso ya no es normal. Y ahí estaba con el disipador. Ya después, recuerdo que hicimos un cambio con el otro tipo de transistor, porque usábamos un LM17, creo que usábamos. Ese es un regulador de voltaje. Sí, y ese es el que, según había dicho, el que enviaba el que estaba dando problemas con el transistor. Cuando tenemos eso, ya la segunda versión de la fuente ya Mejoró. Ya era más estable la temperatura del transistor. Podría ser que era demasiada corriente la que estaba consumiendo, perdón, tratando de controlar en ese sentido. Entonces, con los reguladores de voltaje, lo que también ayudan es que, aparte que te regulan el voltaje, también tienen en el chip, perdón, en la simbología, perdón, en el código, tiene una letra y esa letra te dice cuánto amperaje también puede el controlar. Entonces, si le pusiste el ideal, le tuvo que haber ayudado al transistor también. Entonces, por ahí va la cuestión. Pero, como decía, ¿verdad? Al final, más que todo sirve para conmutar. O sea, solo para ocuparlo como interruptor abierto y cerrado, pero a a frecuencias más o menos altas. Vale, entonces, sigamos donde nos quedamos acá. Pero lo hicieron de forma... o sea, aquí ya saben lo del inversor. Son cuatro transistores. Pero lo hicieron físicamente. Sí. Aquí. No, Aquí. En bachillerato, va, entonces tal vez les parece esta clase, o sea, un poco ¿de un qué? Eso, o sea, yo aquí les traigo un integrado que yo ocupo con mis alumnos en la otra U, que se llama, es un integrado del puente H. No, es pequeño, solo que tiene 16 pines. Nosotros también usamos uno para hacer un carrito de rescate, pero eso no lo pudimos hacer nosotros. Va, entonces, el puente H la verdad que tiene bastantes aplicaciones. Las principales es el sentido de giro del motor DC y también para la conmutación en el inversor. Entonces, ya vamos a llegar a eso para que veamos, tal vez se acuerden de bachillerato, así como están ahorita. Bien, entonces, hablemos del FET. Ya hablamos un poquito del BJT, retroalimentación. Hablemos del FET otra vez, también en modo de retroalimentación. El transistor de efecto de campo es un dispositivo también de 3 terminales, el mismo objetivo, ¿verdad? Las aplicaciones coinciden en gran medida con las del BJT porque ambos es controlar corriente, solo que uno lo hace de una forma y el otro pues de una forma diferente.
Ambos dispositivos tienen muchas semejanzas, así como diferencias en su funcionamiento. La diferencia principal es que los dos tipos de transistor radica el hecho de que el BJT es un dispositivo controlado por corriente y el JFET pues, es controlado por voltaje. Creo que eso ya lo saben. Como extra, agregarle que tanto los FET como los MOSFET son bien delicados con nuestra carga de ¿cómo se llama esta carga? Eso, la estática. Entonces, si alguna vez van a ir a los talleres de electrónica, pero full de electrónica, a veces algunos andan como una pulsera, no sé si lo han visto. Entonces, es para quitarse o descargarse, mejor dicho, la estática, ¿no? Porque son bien sensibles a los voltajes. Entonces, dependiendo de nuestro mal humor, como andemos, cargamos nuestro voltaje en esa carga estática, y si los tocamos, pues sería como demasiado voltaje para ellos, pero en algún momento y se pueden dañar. Solo como agregar eso. Entonces, acá les dejo este diagrama, en donde pues, pueden ver la diferencia entre uno y el otro, los terminales, que la corriente pues controla la corriente del colector emisor en el BJT, y que en el otro pues necesitamos polarizar la compuerta con el surtidor o fuente, como ustedes lo llamen, para poder controlar la corriente dreno que esté circulando entre dreno y surtidor. Creo que con esa imagen pues queda bastante claro esta parte de la diferencia. Y recordar que entre la polarización de la compuerta y el surtidor no va a haber circulación de corriente, ¿verdad? Sino que ahí simplemente es voltaje. Lo voy a dejar ahí un minuto por si alguien quiere tomarle foto o quiere copiar el dibujo. Bueno, no sé si alguien me iba a preguntar, también lo del MOSFET es lo mismo que el FET, ¿verdad? Simplemente cambia un poquito con respecto a... Exacto, pero al final es muy parecido al FET. Entonces, es lo único, como dice el compañero, que lo cambia. Pero de ahí los FET y los BJT son los que más se ocupan en tanto aplicaciones de potencia. Y también ustedes, si tienen bueno, no sé si alguno de ustedes ha estado en cursos de reparación de teléfonos, los SMD, los circuitos que son bien pequeños, también tienen mucho que ver con los FET, MOSFET y BJT, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se da. No sé si tienen alguna duda, otro comentario. No. Bueno, yo sé que esto ya lo manejo, así que no me voy a quedar mucho por acá. Así como hay transistores bipolares NP, NP, NP del BJT, también existen para diferenciarlo, ¿verdad? Hay dos tipos de FET, en este caso, los cuales van a ser canal N y canal P. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el transistor BJT es un dispositivo bipolar. El prefijo bi indica que el nivel de conducción es en función de dos portadores, que son los huecos y los electrones. Y en el FET es un dispositivo unipolar. ¿Qué significa eso? Que va a depender únicamente de la conducción, de los electrones, pero en este caso ya sean del canal N o del canal P. Otra diferencia es, como dice ahí el párrafo, los BJT son bipolares con respecto a la conducción de dos cargas, y los FET son unipolares. Entonces pueden agregar esa otra diferencia. Con respecto a los dos tipos que les mencionaba, los canal N y canal P, muy parecido, ¿verdad? Tener un NPN o un PNP, como pueden ver acá en la simbología, la compuerta surtidor, y eso hace que la corriente vaya de dreno a surtidor en un canal N y en un canal P. Siempre tenemos que polarizar, ¿verdad? La compuerta surtidor, y lo que va a cambiar es la dirección de la corriente. En este caso va a ir del surtidor hacia el dreno. Entonces, ahí solo para tratar de hacerlo como retroalimentación. Lo dejo ahí por si alguien le quiere tomar foto rápido, y de ahí seguimos. O sea que aquí ustedes casi no han tocado mucho parte práctica. Cargado. Bueno, si eran cholos. Esa era la fuente como tal. Sí. Y aún así se calentaba. No, está ya, ¿no? Ahí ya le he puesto el regulador. Sí. Ah.
Veo que la mayoría ha sacado bachillerato en electrónica, ¿o no? ¿O no? ¿O sí? Sí. Vale, sigamos. Bien, entonces vamos a la aplicación de lo del inversor. Bueno, veo que ya saben más o menos a qué se entiende lo del inversor. Les pregunto, ¿dónde podríamos tener aplicaciones del inversor? Bueno, UPS, veamos. Ajá, en los UPS. Bastante bien. ¿Qué más? ¿Dónde podríamos tener más? en los sistemas Variadores de, solares tipo isla. ¿Perdón? variadores, Variadores. variadores de frecuencia. Quiero ver. Ay, quiero ver. Digamos que al principio sí, porque es un convertidor CDAC. Sí. Ajá, por los disparos. Lo que pasa es que el variador lo que hace es tener un boot de DC internamente y luego con los IGBT genero las tres señales La conmutación de eso. Ajá. Ah, pues Es sí. prácticamente el mismo principio del UPS, solo que sin la batería. Ah, ok. Sí, te entiendo, porque ahí sí yo no estaba seguro si el variador de frecuencia es. El UPS sí sé que es una aplicación del inversor. No sé si también han visto los sistemas de los paneles solares. También es una aplicación de lo del inversor, ¿verdad? Lo del carro, alguna cosa del carro no sería inversor. No, ¿verdad? ¿O sí? De repente sí. El alternador. No, el alternador No. genera alterna y se simplifica. Ajá. El alternador es de AC a DC. Ajá. Sí, así que sería el UPS, lo nuevo que aprendí con ustedes, el variador de frecuencia y lo de un sistema de energía con paneles solares, ¿no? En la cual acumulamos eso, pero eso se acumulan en las baterías y luego ocupamos un inversor para poder suministrar a las electrodomésticos. Entonces, para que quede claro, el inversor es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente directa que se puede estar almacenando en un banco de baterías. Los invito a que vean un poco de eso de los videos de los paneles solares, ¿verdad? De las aplicaciones, a un tipo de energía alterna o de corriente alterna para poder utilizarla en aparatos domésticos o industriales. Teniendo en cuenta el voltaje de salida, en este caso la salida del inversor es AC, y puede, dependiendo del diseño, puede ser 120, 220, y en este caso, pues la frecuencia de nuestra red eléctrica, 60 Hz. Y en Europa creo que es de 50, si no me equivoco. Entonces, esa es la definición de un inversor. Ustedes pueden agregar los ejemplos que nos acabamos de mencionar, ¿verdad? El UPS, los paneles solares, ¿verdad? Los paneles solares me refiero a todo el sistema de la casa. Y luego, pues, lo de los variadores de frecuencia. Ahora bien, enfoquémonos en un inversor, pero muy general. Aquí, pues, espero que copien esto, cópienlo un poquito ahí, por si alguien lo quiere copiar, lo veré un minuto. Y luego le voy a poner una imagen donde están los diagramas de bloques para que veamos cuáles son las partes, pero de un inversor general, ¿verdad? Y se las voy a detallar. Bueno, vamos a hablar lo general, ¿verdad? No lo podemos enfocarnos tanto porque no nunca terminamos. Solo también recalcar que para que ustedes agreguen ahí cuando estén copiando esto que los inversores pueden ser con puentes H tanto de BJT o pueden no utilizarse un puente H, sino que se puede ocupar. El PWM es para la conmutación, pero sino que en vez de los BJT también se puede ocupar FET para poder hacer también lo mismo de esto de la etapa de control de la conmutación. El PWM ya se los expliqué, pero espero que se acuerdan todavía, ¿no? Es más, yo les debo un video de eso.
Vale, entonces, bueno, ustedes están copiando. Bien, veamos. Estos son los, bueno, una representación de diagrama de bloque de cuáles son las etapas de un inversor. Tenemos la fuente de DC, que en este caso podrían ser las baterías, y luego tenemos un bloque en paralelo en el cual se le llama bloque de potencia o circuito base del inversor. Ahí en ese bloque ustedes le pueden poner en imagen cuando estén copiando que ahí va a estar la conmutación de los transistores. Y si usted se fija acá en imagen, en paralelo, tenemos el bloque de control, el cual, pues, como dicen ustedes, puede ser un PWM, pero como mejor técnica se le aplica una señal muy parecida al PWM, solo que esa se llama SPWM. Ya vamos a ver qué significa eso. Y luego las otras etapas ya serían las etapas las últimas de potencia, sería el transformador, el cual pues va a estar conmutando dependiendo del circuito base del inversor, y luego pues a la salida del transformador en sus dos líneas, o sea en el devanado secundario, tendríamos la señal AC, ¿verdad? En este caso, por lo general, como les dije, como es un diagrama de bloques básico general del inversor, en este caso serían 120, pero también podrían ser 220. Recuerden que los transformadores podemos tener elevadores o reductores. En este caso, el transformador tendría que ponerse de forma inversa. No sé si me entienden estoy hablando de un transformador elevador-reductor. Tendríamos que conectarlo al revés. Si por ejemplo, les dice, hey, coloquen acá un transformador y ustedes solo tienen ese, acá tendríamos que poner los 12 voltios de AC al secundario y en el primario sería mi salida. No sé si me voy a entender con eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿verdad? Porque, pues sería, bueno, eso sería lo que yo aplicara para poder hacer esa parte del transformador. No sé si quedó claro eso. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, estas son las partes principales. Cópienlas, porfa, de un inversor. Bueno, en algunos circuitos que he visto de inversor les agregan una etapa de filtrado, pero eso creo que es más o menos opcional. De ahí, por lo general, son estos bloques. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco así en general qué representa cada una de las etapas. Solo terminen de copiar, veo que están copiando.
Bien, comencemos con la parte de la fuente DC o del banco de baterías. La fuente DC se conforma principalmente con un banco de baterías, el cual requiere la rectificación de la corriente alterna para poder recargarse en el momento en que su voltaje de salida se encuentre en bajo. Esto se realiza por medio de un cargador de baterías, el cual entra en el momento en que el sistema se encienda. El banco de baterías se conforma por baterías conectadas en serie y para alcanzar el voltaje deseado. Teniendo en cuenta que estas baterías o pilas deben de tener el mismo rendimiento, o sea, todas tienen que tener las mismas características, tanto de voltaje y amperios por hora, o sobre hora, como quieran ver. Entonces, esta es la característica del primer bloque. Ahí está la conexión, les menciona el rendimiento que tienen que tener todas las baterías y cuál es su objetivo. Luego, la otra etapa, que es la más importante, nos vamos a enfocar un poco porque ahí donde están los transistores, es el bloque de potencia. En el bloque de potencia, el sistema debe ser capaz de generar una onda alterna a partir de un voltaje continuo, suministrado por, en este caso, las baterías o la fuente DC. Esto lo podemos lograr gracias a la implementación de 4 transistores con su respectiva protección, con diodos conectados en paralelo para cada transistor. Entonces, esto es lo del bloque de la potencia, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Ese es el famoso puente de H. Creo que también ya lo habían visto, ¿verdad? ¿O no? ¿De qué forma? ¿O de qué forma diferente? No sé si lo vieron en electrónica 1, electrónica 2. Electrónica 2, vale. ¿Quieren que les explique cómo funciona o se acuerdan? Si quiere guardarlo y lo veo después, por favor. Entonces, ¿lo explico o se acuerdan? Explíquelo, Inge. Vale, Bien, lo voy a explicar acá. El puente H, como les mencioné, sirve tanto para conmutación en el inversor. Aquí imaginémonos, bueno, voy a poner más menos, permítanme. Para lo de conmutación y para lo del, ¿cómo se llama? Lo del control de motores, pero el sentido de giro. Entonces, vamos a ver. Pluma, aquí está. Más, menos, ¿verdad? Entonces, en algún momento tenemos más, menos. Esto de la conmutación lo va a tener que hacer un controlador, ¿verdad? O puede ser también un amplificador operacional, el cual pues te sirva para conmutar esto. Entonces, en algún momento va a estar más, menos. Perdón, la señal esa de más, menos no va acá, va acá. Quiero ver. Lo que quiero conmutar es las bases. Entonces, son 4 y para un momento tengo más. Tengo el menos. Vale, entonces, quiero ver si aquí, no, se lo voy a explicar con esta imagen. No me quería adelantar, pero ni modo, aquí es más fácil de explicar. Aquí, para que me lo entiendan más. Este es lo del motor. Se los quería explicar más de último, pero me adelanté. Aquí tenemos sentido horario y antihorario. Esos pueden ser los pines del controlador. Entonces, venimos y en algún momento viene la señal acá. Por ejemplo, el pin del Arduino manda esta señal acá y la va a hacer llegar corriente a este transistor, el cual al mismo tiempo, si usted se fija por este nodo, está conmutando al transistor D4. ¿Sí? En ese momento ellos se comportan como interruptor cerrados y el voltaje que está suministrando esta fuente independiente hace que la corriente se vaya por este sentido. Por el diodo no se va a ir porque está polarizado en inversa, va a pasar por acá y el motor va a llegar al motor haciendo lo que gire en ese sentido. Luego va a llegar acá, el diodo va a estar en inversa como interruptor abierto, va a pasar por ese interruptor, recordando que la corriente siempre trata de llegar del terminal más positivo hacia el terminal negativo. Entonces la conmutación sería de D1 y de D4.
Esto mismo que les acabo de explicar es la misma forma para el inversor. Ahí yo estaría formando, ya les voy a explicar con otra gráfica, un ciclo positivo. Luego, con otro punto, en este caso, con el color verde, no sé si lo alcanzan a ver acá, no, otro color. Naranja. Naranja, creo que no me alcanzará a ver. Ahora, bueno, aquí viene, llega el nodo. Ahora va a ser este otro transistor, Q6, y al mismo, como con este mismo nodo va a estar conectado Q3. Una pequeña corriente hace que conmuten y luego pasan como interruptor cerrado, la misma esto, la fuente suministra corriente, pase por acá y esto hace que el motor gire en el otro sentido y luego busque hacia tierra. ¿Quedó claro? Significa que la conmutación es en parejas. En un medio ciclo se puede decir que estaría D1 con D4 y en el otro medio ciclo D3 con D2. Estoy simulando una señal alterna, pero con esa conmutación. No sé si quedó claro eso. No sé si así se lo habían explicado. Bueno, entonces, pero voy a borrar ahí esto y de la misma forma que lo expliqué acá, es lo que se aplica acá. Esa señal 1 y señal 2 vendría del microcontrolador para hacer la conmutación. Y si usted se fija acá, ¿qué es lo que tengo en la salida? Eso. Sí, ajá, la onda cuadrada, pero a partir de una DC. Ahora bien, ¿quién controla eso? Como les mostré en la imagen anterior, aquí tendría que ir conectado. ¿Qué tendría que ir conectado acá? En esos terminales, ¿qué tendría que ir conectado? Arduino. No, el Arduino iría conectado al señal 1, señal 2, señal... ¿Ves? Si usted fija la señal 1, está con la señal 1 de este. Ahí va a ir lo de la resistencia de base conectado al Arduino. No. El circuito SPWM. El PWM va en el Arduino o el controlador. Aquí lo que tendría que ir conectado en esos terminales tendría que ser... El transformador, ingeniero. ¿Sí? Para que el transformador esté conmutando y dándote esos voltajes en alterno. ¿Quedó claro eso? ¿Sí o no? Vale, copien esto, porfa, y pónganle ahí que en esos terminales va a ir conectado el transformador. Y donde dice señal 1 significa que un ciclo trabaja en esos dos, señal 2 trabaja el otro ciclo en los otros dos. Los diodos que están ahí, pues recuerden que el motor pues es una bobina, ¿verdad? Produce corrientes, ¿cómo se le llamaría eso? De efecto transistorio, creo que se le llama, no me acuerdo bien. Y pues pueden dañar a los transistores y pues se le coloca en inversa para protegerlos. ¿Proteger a quién? A los transistores de los efectos del motor. O en este caso, pues del transformador. Y recuerden que la aplicación del puente H es sentido giro al motor y la conmutación para lo del inversor. ¿Cuál era la imagen que tenías? Si te puedes acercar para verla, por favor. Sí, que el puente H. 2L22 para la salida de la señal. 2L, tip 32. La entrada y el avance y el retroceso. Me imagino que para poder controlar mayor corriente del motor, me imagino. Pero la conmutación, los 4 que están ahí solo es para la conmutación. Pero al final es lo mismo. Lo otro es extra. Sí, ya la explicación ya. Ok.
Claro, por esa razón, entonces, que los aparatos de inducción no suelen funcionar muy bien en los UPS. Los de inducción. ¿Por qué? No, poneme en contexto. ¿Ah? Al menos ahora, hacer una prueba de un UPS, no tenemos con qué ponerle carga y agarramos una sopladora. A los terminales de la salida lo puse. Una sola sopladora eléctrica. La cosa es de que mientras el UPS estaba en modo de respaldo, en modo batería, la sopladora no funcionaba muy bien. Volvía otra vez al modo con alimentación y funcionaba nítido. Pero bueno. La capacidad entonces, yo trabajo con UPS y no, porque es la adecuada para nosotros. Podría ser eso también. Y tendrías que ver Una sopladora se tiene que sobredimensionar el UPS para que pueda. Porque tendríamos que ver cuánto necesita él para operar. Y si el UPS es lo suficiente para brindarle eso. Que el UPS estaba brindando como 112 voltios. 112 voltios. Teníamos el medidor a la parte. Pero en la parte del accionamiento del gatillo se sentía muy diferente a como para estar conectado a la red eléctrica. A la red eléctrica. Podría ser también que no sé si el UPS es reciente. Acuérdate que esos se desgastan también. Entonces, puede ser que en algún momento sí tendría la capacidad suficiente y ya luego por el desgaste del tiempo, como todo elemento, podría ser que vaya perdiendo potencia. Porque al final, digamos que en este circuito lo que me genera una onda, según lo que estoy viendo, me genera una onda escalonada. Sí. Tengo una portadora que ahí empieza a generar la modulación PWM, casi como en el amplificador clase D, y eso es lo que le meto al transformador, ¿verdad? ¿Pero el UPS era online o...? No, interactivo. Por eso, acuérdate que el interactivo no te da la operacionalidad pura. Sino que recortada. Es que hay tres tipos de señales, también hay tres información. Está una onda puramente senoidal, una onda que es como cuadrada y todo eso. Entonces, yo solo conozco tres. Sí, pero ahí va a depender también de la técnica que estén ocupando para la conmutación, PWM. Eso también influye un poco. Entonces, hay varios parámetros, pero tendría que verlo, o sea, para ver, ¿verdad? Sí. O sea, ¿no? Lo que sí eso es lo que te iba a preguntar. Yo desconozco. ¿Cuál es la diferencia entre un online y el otro? Que un online sí tiene todas las etapas de rectificación y conversión. En cambio, en el interactivo solo usa la etapa de la batería con la etapa convertidora de energía, pero no hace totalmente Es que hay un switcheo hay un switcheo con relay que hace entre la etapa de baterías a la etapa de menos de 5 milisegundos, algo así, y en cambio del online no hay paso por cero. O sea, nomás se va la energía. Ya siempre está. El UPS online lo que hace es, tengo una etapa de conversión a CDC, genero mi bus de corriente directa, ahí tengo en paralelo mi batería, y luego de eso tengo mi conversión de C a C. Entonces la batería está conectada todo el tiempo a la salida. A la salida. Entonces ahí sí la transición es totalmente imperceptible. No se ve cuando mejor dicho, no se siente cuando se va la energía. No hay ninguna caída de voltaje en eso porque siempre recibe la alimentación por parte de la batería. Y en el cambio, el otro sí como se usan, en el online se usan IGBT, en el otro también, pero el switcheo. Pero la conmutación es la diferente. El relé me imagino que por el tiempo transitorio en el cual hace la conmutación, ahí hay una pérdida. En el otro quizás la conmutación es más rápida. Eso sí no lo sabía. No, es que en el otro prácticamente no existe conmutación porque el inversor está trabajando... Lo que me dice que está conectado a la batería directamente. Está conectado a la batería directamente. El inversor trabaja todo el tiempo. Ya entendí. Ok. No, eso sí no lo sabía. Ahí Mario Gama está ahí. Virtual ahí presente, ingeniero. Ok, bien, entonces sigamos con esto. El tiempo. El bloque de potencia, el sistema debe ser capaz de generar una onda alterna a partir de un voltaje continuo suministrado por la fuente, y esto lo podemos lograr gracias a la implementación de 4 transistores con su respectiva protección y conectados en paralelo. Para este bloque va a ser necesario contar con dispositivos de rápida conmutación
que nos permitan generar una señal de corriente alterna a partir de una corriente directa con las menores pérdidas posibles, ¿verdad? Lo que ustedes más o menos me venían mencionando. Los inversores de potencia son los que se recomiendan para esta aplicación, los cuales cuentan con una fuente de alimentación de corriente directa y a su vez van a estar controlados por medio de un sistema de control. Si ustedes se acuerdan, el diagrama de bloque acá que le puse está en paralelo, ¿verdad? El bloque de control a la etapa de potencia. Entonces, siguiendo con lo del párrafo, me permitirá la conmutación de los mismos para lograr la conversión directa alterna. ¿De qué forma? Ya les expliqué cómo funciona lo del puente H. Entonces, solo para que le agreguen ahí al dibujo, esta parte de... ¿qué es lo que tenemos a la salida, verdad? ¿Qué es lo que esperamos? Cuando tenemos Q1 y Q4, tenemos este tipo de señal, ¿ve? Encendido, apagado, encendido, así va a estar cíclicamente. Y cuando entra en conmutación Q2 y Q3, pero eso es a una frecuencia muy rápida, tenemos, si usted se fija, el inverso, ¿verdad? Apagado, encendido. Entonces, ¿qué significa eso? Que le venimos dando una forma cuadrada, pero si esto pues lo idealizamos, tendríamos casi una señal AC, ¿no? Pero ¿gracias a qué o por qué se da eso? Es por la conmutación de esos transistores, en los cuales están conmutando que la batería DC. No sé si queda claro eso. Entonces, ahí pues este dibujo es con respecto a la conmutación de los transistores. Ese circuito conmuta parejas de Q1 y Q4, permitiendo generar el semiciclo positivo y el Q2, Q3, el semiciclo negativo. Ahí lo copian luego, por favor. Bien, para una correcta operación será necesario que el bloque del control genere dos señales desfasadas, como pudieron ver, entre sí, señal 1 y señal 2, las cuales harán conmutar los transistores de potencia a la velocidad requerida. La velocidad lo pueden ver, ahí lo podrían poner como frecuencia, que eso significa la velocidad en este caso. En el caso de cargas con componentes inductivas, es posible que se presenten problemas de conmutación de los transistores debido a la corriente reactiva, a la que les estaba mencionando, ¿verdad?, que fluyen por ellas. Además, si la inductancia es muy elevada, se presentarán transistorios que puedan deteriorar, el funcionamiento de los semiconductores en potencia. Hablemos un poquito de la etapa de control. Es el encargado de generar las dos señales que gobiernan la activación y desactivación de los transistores de potencia, la función que puede ser cumplida por un circuito oscilador de onda cuadrada. ¿Qué significa eso? Lo puedo hacer de forma analógica con un amplificador operacional generando una onda cuadrada, pero es muy analógico. Tendríamos que ocupar algo digital, en este caso sería un Arduino o un PIC, ¿verdad? El desarrollo de los inversores utiliza las técnicas, la PWM, que hablamos hace unas cuantas clases, y hay una nueva técnica que también se ocupa, que viene siendo casi lo mismo que el PWM. Eso es lo que se llama SPWM. ¿Y qué significa eso? Es una modulación que consiste en comparar una señal de referencia, una señal senoidal, con una señal portadora, que se llama triangular. La comparación genera un tren de pulsos de ancho variable, o sea que al final es la misma técnica de modulación de ancho de pulso, simplemente que se hace con la comparación de quién, de una señal senoidal y una señal portadora. Eso tiene esta técnica del SPWM. Si usted, no sé si alguno de ustedes trabaja en alguna, no sé si ha escuchado de técnicas de sistemas de comunicación analógico-digitales, en las cuales se ocupan en las cosas de antenas, así muy brevemente, en las cuales ustedes quieren mandar una señal, ¿verdad?, de mensaje. Entonces se ocupan estos términos de señal envolvente, señal portadora, en las cuales se mezclan dos señales para poder enviar una señal y luego al receptor quita la envolvente para solo quedarse con la señal portadora donde va toda la información. Entonces de ahí viene más o menos esa técnica del SPWM. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como dice ahí, la comparación de quién, de la señal senoidal y triangular, que es lo que podemos ver acá. Entonces, ¿qué significa eso? Cada vez que esta señal pase por estos límites, que podrían ser 0.5 y menos 0.5, a mi salida pues se va a generar una señal PWM. No sé si queda claro eso. Al final, pues si usted se fija en la señal de modulación de ancho por pulso, simplemente que es aplicada con otro funcionamiento. ¿Claro? Solo necesito que agreguen ahí que
eso sí lo noté porque no me lo aprendí, que la señal triangular es la portadora, o sea, la portadora de información, se podría decir, si lo quieren ver de esa técnica, y la señal senoidal es la moduladora. Vuelvo a repetir, la señal triangular es la portadora y la señal senoidal es la moduladora. Entonces, lo que se hace, esta técnica, o mejor dicho, esos puntos de 0.5 y menos 0.5, también se le conoce como histéresis, pero histéresis no eléctrica, sino que histéresis de forma electrónica, que son dos límites, un límite superior y un límite inferior, en la cual la señal que yo estoy comparando pasa a esos límites y eso me entrega un ancho de pulso más delgado o más grueso. Vale, entonces, acá les pongo también la técnica de conmutación de SPWM. La amplitud de la señal de la salida se controla a través del índice de modulación. El índice de modulación es esta letra M. Y donde AM significa y AP representan las amplitudes de la señal moduladora y la portadora respectivamente. AM, la señal moduladora, y la AP, la portadora. La frecuencia pues va a depender de las características de esas señales y pues la frecuencia representa las amplitudes de las señales moduladora y portadora respectivamente. Entonces acá está esta técnica, no nos vamos a poner a hablar de esto, ¿verdad? Porque también requeriría una clase completa. Pero se los dejo como cultura general. ¿Qué tendríamos a la salida? Si nosotros modificamos la frecuencia, tendríamos esto a la salida, ¿sí? Modulaciones en las cuales si yo vengo y dibujo esto, podríamos tener casi... Oh, este color no me ayuda. Creo que con verde sí. Si usted se fija acá podemos pues casi moldear o simular, como quieran llamarlo, una señal hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Con esas técnicas del SPWM o el PWM. Pero gracias también a la conmutación de los transistores. No sé si queda claro eso. Bueno, espero que se lleven la idea, me preocupa ese silencio. Vale, entonces, ya para ir terminando, el transformador. Finalmente, el transformador de salida me permite regenerar la señal para la carga, es decir, mando una señal senoidal con el mínimo de armónicos y mantener el voltaje lo más posible estable para evitar las variaciones. Aparte, el transformador también nos va a servir para proteger el sistema. ¿Por qué creen que nos sirve para proteger el sistema? ¿Por qué? Tenemos una etapa de control y una etapa de potencia. ¿Por qué creen que nos sirva eso? Viene haciendo también la función de un aislante como en la optoelectrónica, solo que este no es por la luz, ¿verdad? Sino que es por la inducción. El primario con el secundario están separados, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de decir, acá en el primario, en este caso, voy a tener una etapa y en el secundario otra. Y van a estar aislados. Entonces, el transformador también me sirve de una sola vez para proteger. ¿Quedó claro esa parte? Sí. Ok. Entonces, ya para ir terminando, los circuitos quedarían de esta forma. El puente H, la etapa del transformador, ¿verdad? Y acá, pues, a la salida de las líneas del transformador, sería lo que nosotros conectaríamos las cargas, ¿verdad? Los electrodomésticos, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro eso? Y acá, pues, ¿qué sería lo que haría falta? Porque lo quité, sería la batería, ¿verdad? Va, ya para ir terminando, ya quedan 10 minutos, tranquilo. Le voy a explicar un poco del puente H, pero con el integrado, por si alguna vez lo quieren ocupar. El puente H es el circuito electrónico que generalmente se usa para, ya se fijaron, para el inversor y también para el sentido del motor, ¿verdad? Y aplicaciones robótica y convertidores de potencia, como lo que estábamos estudiando anteriormente. Ya les expliqué este bosquejo ahí con este manchón. Y luego, pues, el integrado. El integrado que se ocupa en electrónica es el LM293D, que es un puente H, ¿sí? Es el que me sirve como driver entre el Arduino y el motor, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá en este integrado? Se lo voy a explicar rápido, tal vez alguien de ustedes le sirve.
Vale, internamente, voy a mover acá, tenemos esto, ¿sí? Este es lo del esquemático, el transistor, es el diodo. Si usted se fija, tenemos conexiones, pero en ese caso de Darling, ¿sí? Y tenemos los diodos internos. ¿Verdad? Entonces, esto es el esquemático y esto, aquí está el integrado. Si ustedes se fijan, es un integrado no como una compuerta digital, pero sino que tiene más pines. Y ahí los invito para que busquen la hoja de datos. Aquí está el código. Y internamente, o mejor dicho, el diagrama, ¿qué es lo que tiene? Esto. Vale. Quiero ver dónde está. Él necesita el pin 16, es la alimentación. ¿Sí? Necesita que ese pin esté conectado a VCC para alimentar todo el integrado. Y luego tenemos los habilitadores o los enables. ¿Saben qué significan los enables o habilitadores? ¿Tienen una idea? Vale, lo voy a explicar. Es para que el integrado empiece a funcionar, Inge. ¿Perdón? Es el que le da la habilitación al integrado en general. Exacto. Puede estar alimentado, pero sirve como seguridad. O sea, que si el enable, que en este caso está en el pin 1 y en el pin 9, si ese pin está conectado a 0, por más que esté alimentado a VCC, no va a funcionar. Y si el enable, el pin 1 o el pin 9 está conectado a VCC, a un estado lógico en alto, va a funcionar. Es como una seguridad. ¿Quedó claro? Entonces, el pin 1, que se llama enable, habilita desde el pin 1 hasta el pin 8. Y el pin 9, el enable, habilita esta otra región desde el pin 9 hasta el pin 15. ¿Quedó claro? Tenemos enable separados. Es como que tuviéramos dos integrados en ese mismo encapsulado. ¿Quedó claro esa parte? Ok. Entonces, mis entradas, ¿qué van a hacer? El pin 2 para poder controlar un motor y el pin 7 en este caso. ¿Qué voy a ingresar ahí? Si usted se fija, tengo una señal digital. Ahí voy a ingresar mi señal del PWM. Con la señal del PWM lo que voy a hacer es no variar el sentido de giro, sino que la velocidad. ¿Quedó claro eso? Entonces, mi salida van a ser el pin 3 y el pin 6. Otra cuestión, y alguien me puede decir, mire, entonces René, en el pin 2 y en el pin 7 solo PWM. No, puedes ingresar la conmutación que estábamos viendo ahí. ¿Para qué? Para que, en este caso no vas a poner, estamos viendo con el motor, pero ahí sería por la cuestión del inversor. Tampoco quiero que piensen que este integrado lo van a ocupar en un inversor, ¿verdad? Esto no, esto es simplemente o exclusivamente para el cambio de giro. ¿Cómo funciona esto? Cuando ingreso una señal al pin 7, la otra tendría que estar en 0 para que el motor gire en un sentido. Y si la señal está en alto en el pin 2 y en el pin 7 está en bajo, va a girar en un sentido. ¿Quedó claro esa parte? Y mi salida, que es el pin 3 y el pin 6, sería donde va a estar conectada las terminales del motor. Como pueden ver acá en la imagen, pin 6 salida al motor, pin 3 al motor. ¿Quedó claro? Y esta otra región hace lo mismo. Pin 14 y pin 11 salidas, pero estas son independientes. Y el pin 15 y el pin 10 es donde voy a ingresar mis señales del PWM. Lo mismo, si tengo habilitado el pin 9 va a funcionar, si no, no. ¿Quedó claro eso? Entonces, si alguien quiere controlar un pequeño motor, ya saben que con un Arduino no lo van a poder levantar. Porque la alimentación del integrado puede ser 5 voltios en el pin 16, pero el pin 8, mire usted, está conectado a los motores. Significa que el pin 8 es donde voy a conectar la alimentación de los motores. Tendría que ver en la hoja de datos cuánto es lo que puedo como máximo conectar de un motor a ese pin. Pin 8 separado e independiente del pin 16. ¿Quedó claro? Vale. Ya con esto ya les puedo explicar un video de lo del PWM aplicado con este integrado. Y lo que les mencionaba ya por ahí terminando, los 3 tipos de onda que pueden existir de los inversores. La onda cuadrada, onda senoidal y la onda senoidal pura, que son esas 3 que se podrían manejar en un inversor, dependiendo de la técnica que estemos ocupando.
Lo ideal sería tenerla como una onda senoidal pura, que son las más eficientes, permiten el uso de cargas sofisticadas y son también más caros, lo que lleva más electrónica y pues lleva un microcontrolador para hacer la conmutación mucho más rápido. En cambio, las otras dos pues son un poco más técnicas, puede ser PWM, pero no tan eficaz. ¿Quedó claro? Vale, entonces, y de ahí pues variando la frecuencia, pues podemos moldear la señal senoidal. ¿Variar la frecuencia de quién? Del PWM. Vale, ya no les quiero quitar más el tiempo, creo que estamos bastante bien con el tiempo. Espero que les haya parecido a clase. Gracias por ponerme atención. Y no sé si tienen dudas. ¿Dudas? Inge siempre nos va a subir el video de la clase, ¿verdad? Sí, lo voy a subir. Ok, muchas Mañana se lo voy a subir. Ahora es mi Ok, ingeniero, muchas gracias.